Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta, y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. La reunión de los discípulos para comentar la resurrección es una hermosa imagen de la Iglesia. La Iglesia es la reunión de personas que se cuentan mutuamente lo que han vivido, visto y reconocido. Algunos describen lo que han experimentado por ellos mismos, otros se refieren a experiencias de terceros, como los discípulos de Jerusalén que cuentan la visión del resucitado, con lo que se ha topado Simón en nuestro camino. Todos tenemos experiencias personales. Cuando son experiencias que abren los ojos y encienden el corazón, el resucitado nos sale al encuentro. Para San Lucas, la resurrección siempre sucede allí donde nuestro corazón se conmueve hasta lo más profundo, o como lo expresa Paul Tillich, donde algo nos incumbe irremediablemente. Son experiencias cotidianas, conversaciones, encuentros, comidas, partir el pan, paseos, citas compartidas. Hablamos mucho entre nosotros y siempre encontramos personas. Pero a menudo esta conversación queda en una charla y este encuentro en contacto superficial, donde realmente tiene lugar una conversación, donde uno abre los ojos al otro, donde a través de la conversación comienza a arder el corazón. Allí sucede la resurrección. Allí encontramos finalmente el resucitado mismo, quien se nos aparece en la forma de un compañero de camino. E invitando entonces a este compañero de camino, al resucitado, a Jesús, el Maestro, el Buen Pastor, lo invitamos a compartir desde la platea preferencial, desde Radio Fe Latina, este nuestro encuentro semanal, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, para poner en el centro, en el norte de nuestra existencia, la presencia de Jesús, que ha vencido a la muerte con su resurrección y nos acompaña a lo largo del camino, muchas veces un camino de ripio, muchas veces un camino sinuoso, muchas veces la vida es un camino irregular, con subidas, con bajadas, con un asfalto mojado. Muchas veces la vida nos lleva a cierto tambalear en el barro de la existencia, pero aún en esas situaciones que parecen complicadas, aún en esas situaciones que son ciertamente incómodas, podemos contar con la presencia, con un gesto, con el abrazo, con la escucha, con el compartir de este Jesús resucitado, a quien tratamos, según a veces nos da lugar, tratamos de alguna u otra manera de seguir desde la fe, tratando de transitar los caminos que Él nos ha marcado, que son los caminos seguros, caminos de plenitud, caminos de certezas frente a tantas dudas. Yo soy la verdad, yo soy el camino, nos enseña Jesús. Cabría también una pregunta, si en esta invitación que Él nos desliza, que Él realiza, realmente nosotros estamos compenetrados y confiamos en la misma. Si nuestra fe
nos permite transitar las sendas que el buen pastor, que cuida a su rebaño, que guía a su rebaño, nos está ofrendando. Un gusto una vez más entonces que haya llegado el domingo, ser convocados por Radio Fe Latina para compartir en esta hora semanal nuestro encuentro a la luz de la palabra, esa palabra que debe estar en lo alto de nuestro cotidiano vivir para darle brillo más allá de los claros y oscuros, más allá de los grises, más allá de los diferentes matices que la vida muchas veces nos hace enfrentar. Estamos compartiendo, estamos transitando junto a todos ustedes el mes de septiembre, mes dedicado a la palabra, mes dedicado a la Biblia por excelencia, y qué mejor que encontrarnos desde un medio de comunicación, congregarnos, ser llamados hermanos, sentirnos hermanos y formar esta comunidad orante desde un medio de comunicación que nos permita trascender las barreras de la individualidad, del ser solo uno, para ser cientos, para ser miles, para ser muchos, para ser todos, en definitiva. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a la fraternidad, estamos llamados al ser hermanos. Lo ideal es poder cristalizarlo, lo ideal es poder llevarlo a la práctica. Septiembre, mes de la Biblia, y esta semana venidera que tendremos por delante, tendremos presente el lunes 11 de septiembre a los santos Proto y Jacinto, el martes 12 de septiembre al Santísimo Nombre de María, el miércoles 13 de septiembre a San Juan Crisóstomo, el jueves 14 de septiembre la exaltación de la Santa Cruz, el viernes 15 de septiembre a Nuestra Señora de los Dolores, y el sábado 16 de septiembre los santos Cornelio y Cipriano. Siempre evocamos el santoral, siempre lo tenemos presente y vamos más o menos perfilándolo con las mismas palabras, más allá de tenerlos presentes, de recordarlos, de evocarlos, de festejarlos. ¿Por qué no? También todos y cada uno de nosotros estamos llamados a deslizarnos, a caminar por las sendas de santidad de quienes nos han precedido en este camino. Decíamos septiembre, 10 de septiembre de este año 2023, 23º domingo durante el año, donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20. Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 23º domingo durante el año, 10 de septiembre de este año 2023. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes,
desinteresadas y con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, créenos que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. Es un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas bienvenido. Gracias, Fabián. Una vez más te digo también que es un gusto encontrarnos contigo en esta luz de la palabra del Señor. A la luz de la palabra del Señor. Vamos a comentarla entonces, sobre todo este pasaje que es muy interesante y el cual merece de nuestra parte quizá un enfoque de tipo eclesiológico. Vamos a ver, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos, en medio de su iglesia está el Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo. Es un templo vivo, es un templo edificado por piedras vivas. Recordemos, y lo vamos a recordar, lo traemos a colación y lo estamos haciendo nuestros últimos domingos, Fabián. El reconocimiento por parte de Pedro al mesianismo de Jesús, habíamos dicho. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro no, Simón era hijo de Jonás. A Simón le dice Jesús estas cosas. Pero yo te digo, Simón, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada sobre la piedra viva, sobre la piedra angular, de la cual ya nos habla, por supuesto, el Antiguo Testamento. Y la piedra angular, el fundamento sobre el cual están edificadas todas las piedras vivas que configuran este templo vivo, donde se adora al Dios en espíritu y en verdad, las piedras vivas que están edificadas sobre la piedra angular, que es Cristo, son todos aquellos que realmente, al igual que Pedro, reconocen a Cristo como el enviado de Dios, como el Hijo del Dios vivo, y siguen entonces aquel al cual reconocen como lo que es, aquel que viene a ser la recuperación para la vida de toda la humanidad perdida en la muerte por causa del pecado original, del pecado adámico. Piedras vivas, fíjate, Fabián, vamos a tener esto en cuenta. Cada uno de nosotros es una piedra viva. Tantas veces hemos dicho que el corazón de piedra del hombre que todavía no cree, que no ha nacido verdaderamente a una vida verdadera, a una vida espiritual, a una vida para la cual viene a buscarnos precisamente y recuperar en nosotros aquel que es la vida en todos nosotros, quitado ese corazón de piedra, ingresa en nuestro corazón, abierto como habitación, para el Señor de la vida, para la vida en nosotros, para el Padre y el Hijo, para el Espíritu Santo, que viene a ser de nosotros, cada uno de nosotros individualmente, un templo del Espíritu Santo, un templo de Dios, una piedra viva. Y cada una de esas piedras, todos aquellos que hemos creído y nos hemos hermanados en la común fe en nuestro Señor Jesucristo, somos edificados por aquel que hace todo en todos como piedras vivas de un templo espiritual. De un templo espiritual que realizan sacrificios espirituales agradables a Dios. Estos sacrificios que ya no son los que se hacían en el templo literal de Jerusalén, del cual, como adelantó Cristo en aquel tiempo, no ha de quedar piedra sobre piedra, no. El templo figurativo, el templo de Jerusalén, como cualquier otro templo, ¿no es cierto?, era sin duda más figura de lo que verdaderamente hace Dios, de la vida que está en Dios y que Dios en Cristo Jesús pone en cada uno de nosotros. Así somos todos juntos como iglesia del Señor, un templo donde realizamos nuestra verdadera adoración al Padre en espíritu y en verdad.
recordamos siempre, y lo hacemos con frecuencia, Fabián, porque hay palabras que conviene retener y nos van a servir siempre como base, ¿no es cierto?, para una explicación sencilla y muy directa, ¿no es cierto?, de todos estos pasajes que venimos desarrollando, leyendo en el curso de este año litúrgico. Aquí, por ejemplo, estamos siguiendo el hilo de Pedro. Fíjate que partimos de esta declaración petrina que está registrada en el capítulo 16 de Mateo. Después vimos también como Mateo después mete un poco la pata, digamos, cuando no admite, porque no entiende que Cristo tiene que morir para resucitar finalmente y comunicarnos la vida desde esa resurrección a todos nosotros, para que participando de la misma seamos finalmente recuperados para la plenitud de la vida también, y lleguemos a ser, luego de contemplar en el capítulo 17 de Mateo, que también lo vimos, la transfiguración del Señor, que es la figura final que nos muestra aquel que viene a edificar esta iglesia, este templo vivo de adoración verdadera al Señor en espíritu y verdad. Y luego de ver esto, nos está explicando ahora, en este capítulo 18, estamos en el 18 de Mateo, qué es la iglesia, qué somos nosotros como comunidad, cómo tenemos que actuar, cómo se tiene que cumplir aquello que Jesús dijo en aquella oración sacerdotal, le decimos siempre, que está registrada en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. ¿Qué dice Jesús al Padre en su oración respecto de la iglesia que es su cuerpo vivo, que sean uno, Padre, así como tú y yo somos una cosa? Misterio de la unidad, plenitud de la unidad. Afuera Babel, afuera la diversidad, la confusión, todo aquello que separa, que divide, que finalmente aparta unos de otros. Ahora todos reunidos, unidos y reunidos en la plenitud de la unidad, en este cuerpo vivo de Cristo que es templo del Espíritu Santo, iglesia de Dios. Y como tal, tenemos que ver el procedimiento que debe seguir cada uno de los miembros de las piedras vivas con las cuales está edificado este templo espiritual, y cómo debe también tomar resoluciones como cuerpo de Cristo, como comunidad, plenitud de la unidad, cuando llega el momento de asumir y adoptar una resolución que tiene que ver con el pensamiento unitario, que es el común de todos, que es el pensamiento de Dios en nosotros. Así como en algún momento apuntamos que Dios a través de su profeta decía a Israel: tus pensamientos no son mis pensamientos, ni mis caminos son los caminos de ustedes, porque así como los cielos son más altos que la tierra, mis pensamientos y mis caminos son más elevados que los pensamientos y los caminos de ustedes. Ahora los pensamientos y los caminos que sigue el hombre, miembro como piedra viva de esta iglesia de Dios, de este cuerpo de Cristo, estos pensamientos son los de Dios. Esta vida que realmente tenemos es la vida verdadera, la vida de Dios en nosotros, la única posible, la vida que viene Dios a recuperar en Cristo Jesús, la piedra angular de este templo sobre el cual estamos edificados todos y cada uno de nosotros. Tenemos que partir de esta idea. Fíjate vos que hacías en tu introducción, Fabián, algo que hay que tener muy en cuenta, muy interesante. Habitualmente cuando nos reunimos los cristianos, nuestra conversación tiene que girar en torno a algo que tiene que ver con aquello que nos une y que nos reúne precisamente. Sería muy vana la unión entre cristianos si comenzamos a tomar como centro de nuestra charla temas frívolos, tienen que ver con, o que tienen que ver, ¿no es cierto?, con problemas que le ocurren al mundo en torno a tantas cosas que son finalmente cosas que no ayudan, que no edifican, que no son propias de la vida, que no pertenecen
aquello que Dios viene a plantearnos cuando viene a plantearnos la necesidad de pensamientos y caminos nuevos. Dejemos atrás los viejos caminos, los pensamientos realmente que no han servido para mucho y finalmente no han servido para nada. Vamos ahora sí a asumir desde el punto de vista de la mente de Cristo que está en nosotros, por la unción que el Señor nos ha suministrado por su Espíritu, vamos a asumir, digamos, los temas que pertenecen sí a la iglesia y que muchas veces en la iglesia, ¿por qué vamos a ignorarlo? Surgen también problemas, porque muchas veces nosotros también tenemos ciertos conflictos interiores, ciertos problemas que podemos volcar abiertamente, digamos, y con plenitud de verdad, en el seno de la iglesia, en medio de los hermanos, que serían en definitiva aquellos que como miembros del cuerpo vivo y de iglesia de Dios pueden darnos soluciones que pertenecen y gustan y agradan al Dios de la justicia. Por ejemplo, fíjate vos, vamos a tomar un caso como es este que nos plantea este Evangelio para este domingo. Es muy interesante. Y recordemos también... Miguel, me llamó la atención que dijeras cuando nos saludabas este texto al cual calificaste de muy interesante, este pasaje muy interesante. ¿Por qué muy interesante, muy importante, Miguel? ¿Por qué le pusiste lo de interesante, lo de importante este texto? A ver, porque en cantidad son un puñado de versículos apenas. Empero lo titulaste como muy interesante, ¿sí? ¿Hacia dónde apuntabas? Sí, interesante en realidad, y bien decís, Fabián, sí, interesantes son todas las partes, ¿no es cierto? Todo el Evangelio, todo el contenido de la palabra de Dios interesa, importa, es importante, y te diría más, es lo más importante, es lo más interesante, es siempre lo más, es la totalidad finalmente. Y en ese sentido calificamos, y lo hacemos con sumo agrado, ¿viste?, a cada uno de los pasajes, de las porciones que tenemos el privilegio de considerar a través del comentario de estos evangelios todos los domingos y todas las veces en que nos reunimos para comentar la palabra del Señor, iluminados por el Espíritu del Señor. Siempre, no olvidemos, templos del Espíritu Santo somos. Entonces, ¿quién es el que nos guía a la plenitud de la verdad? ¿Quién es el que en nuestro corazón deposita aquellas palabras para que queden ahí instaladas, que crezcan y que sean finalmente aquello que pronuncia nuestra boca? El cerebro, el alma del ser es el corazón, digamos. Está instalada la mente de Cristo. Ahora pensamos y entendemos las cosas del Espíritu en conformidad como las dice el Espíritu, y el Espíritu que en nosotros da testimonio es el Espíritu de Dios, y el testimonio que nos da a nosotros y en nosotros es la verdad que Dios nos revela, y de esa verdad hablamos. Por eso de esa verdad, cada vez que conversamos públicamente, por ejemplo a través de estos espacios de radio, estamos realmente hablando de cosas que son fundamentales, son de la vida para la vida, son la palabra de Dios. Vaya si son interesantes, vaya si nos interesan, vaya si son importantes, vaya si nos importan. Deben interesarnos, deben importarnos como miembros de ese templo espiritual que es la comunidad cristiana, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Son para nosotros aquella guía que el Espíritu Santo nos suministra al guiarnos precisamente a la plenitud de la verdad. Y en este caso, fíjate, poníamos el ejemplo, que menciona aquí Jesús. Si tu hermano peca contra ti, puede ocurrir. Sabemos que ocurre, Fabián. ¿Cuál sería la actitud inicial que debemos cristianamente asumir? Empezar a los gritos, el reproche,
a la sanción al hermano, ignorar, olvidarnos que Cristo no viene a condenar sino a salvar, que no tenemos derecho a juzgar, y menos hacerlo con tanta rapidez y guiados más bien por impulsos instintivos que por la lucidez propia de la mente de Cristo en nosotros. Llama a tu hermano y habla con él en privado. A ver, vamos a decirle al hermano qué es aquello en lo cual... Perdón, te interrumpa, digo, porque no podía con la tentación, pero es difícil, Miguel, qué difícil que es, por eso me parece muy piola que hayas puesto un texto muy interesante, muy importante. Qué difícil es, vamos a suponer que uno de los dos se equivoca, ¿sí? En este caso estamos hablando con nuestros hermanos oyentes como testigos, pero si uno de los dos se equivoca y se lo hace notar al otro, ¿sí? Qué difícil que este otro reaccione mansamente y sabiamente admitiendo el error, ¿sí? Muchas veces prepotentemente, para no dejarnos ganar, lo primero que contestamos: ¿y vos quién sos? ¿Y a vos qué te importa? ¿Sí? Y se echa más nafta al fuego en vez de apaciguar los ánimos, ¿sí? Me parece que las actitudes con las cuales uno enfrenta a su hermano y su hermano en este caso lo recibe, no habitualmente coinciden con esta enseñanza de Jesús, ¿sí? ¿A quién de nosotros nos gusta recibir una recomendación, una reprimenda, Miguel, más allá que su sentido sea positivo, sea bueno y favorable para nosotros? Perdón por la interrupción, digo, pero porque te escuchaba y digo, está bien, está buenísimo esto que se propone Jesús a través de Mateo, pero ¿somos capaces de lograrlo o nos redoblamos la apuesta, como decimos vulgarmente? Perdón. Bueno, somos capaces de lograrlo. Es capaz el Señor de lograrlo en nosotros, diríamos, ¿no es cierto? Porque es lo que el Señor hace. No olvidemos que todos los que formamos este cuerpo de Cristo, esta comunidad, esto que llamamos verdaderamente la iglesia somos nosotros, Fabián, no olvidemos esto. La iglesia, el cuerpo de Cristo somos nosotros. El otro es mi hermano. Estamos hermanados en la común fe. Tenemos una cabeza que piensa en todos y por todos nosotros. La mente de Cristo, el Señor en nosotros. Cristo en nosotros. En la madurez cristiana sabemos y debemos admitirlo, y esa sería realmente la meta que sigue el Señor en cada uno de los suyos, que seamos otros Cristos en este mundo. Hemos sido ungidos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Seamos otros Cristos en este mundo, cuerpo de Cristo. La cabeza es el Señor, pero el Señor es el que piensa y es camino en cada uno de nosotros. ¿Lo seguimos verdaderamente? ¿Lo sigue mi hermano, el cual ha pecado contra mí, como en este caso que aquí pasa a plantear el Evangelio de Mateo? El hermano ha cometido una falta, un pecado. ¿Qué tengo que hacer yo con mi hermano? ¿Condenarlo o salvarlo? Sí, el que lo salva es el Señor, pero yo soy un instrumento de Él. Yo soy un templo del Espíritu Santo. Yo tengo entonces que actuar como hubiera hecho el Señor en mi lugar, porque Él está en mí. Porque yo estoy unido a Él. Estoy unido verdaderamente a Cristo. Mi actitud, mi palabra va a ser la del Señor. Voy a enfrentar al hermano como lo hubiera hecho el Señor en mi lugar. Voy a tratar de salvar al hermano. Habrá salvado un hermano, dice el Evangelio de Mateo, si él te escucha.
Si él me escucha, sí. Pero ¿y cómo le voy a hablar? ¿Con qué palabras voy a dirigirme a él en vista de la falta que ha cometido? ¿Ha cometido una falta? ¿Puedo juzgar, entre comillas, la palabra juzgar, la falta como tal por parte del hermano? ¿Me parece a mí o es realmente objetivamente una falta que ha cometido? ¿La intención mía es realmente ayudar al hermano, asistir? No nos olvidemos que la Iglesia de Cristo tiene varios principios sobre los cuales se debe conducir, ¿no es cierto? Y actuar siempre. La comprensión, el perdón y la solidaridad. Bueno, vamos a ver. ¿Hay comprensión, hay perdón? Olvidemos el amor, ¿no es cierto? El amor es la vida, es en nosotros. El perdón es el núcleo de ese amor. El Señor no vino a condenar, sino a salvar. Vino a perdonar, el Señor vino a perdonar. Hay comprensión, hay perdón en nosotros, hay solidaridad para con el hermano. Bueno, con esa actitud tengo que enfrentar la situación. Con esa actitud tengo que hablar la palabra de Dios y a la luz de esa palabra, como comentamos tantas veces en el título de este programa, debo desarrollar el diálogo en Cristo, con el hermano. Ahora, el hermano me escucha, entiende, ve en mí precisamente alguien que se le acerca desde la solidaridad verdadera, desde la comprensión y el perdón, desde el amor. Él también ve eso. Es muy probable, es muy, muy probable que el hermano entienda, admita el error, y entonces hemos ganado un hermano. Sí, es nuestro hermano. Y ha advertido que se ha equivocado. Entonces en él está, uno diría, bueno, sí, está implícito el perdón, ya, sí, por supuesto. En él y en nosotros, y en la comunidad misma, en todos. En el nivel de la actitud y el pensamiento cristiano se comprende fácilmente esto. Ahora, acá el Señor dice, pasemos a la actitud opuesta, que el hermano al cual yo busco no reprenderlo de la manera meramente humana, sino a la luz precisamente de Cristo. Pero no entiende el hermano, todavía no. Bueno, ahí lo que podemos hacer es acudir entonces ya a la presencia de otros hermanos enteramente confiables, conocidos por ambos, a los que podemos escuchar con toda confianza, porque son hermanos, bueno, repetimos, confiables. Y ya en presencia de 2 o 3 hermanos más, hay un testimonio. Hay un testimonio y el hermano va a escuchar ese testimonio ya. El testimonio de la Iglesia. Donde haya 2 o más reunidos en mi nombre, estaré yo en medio de ellos. No es que no haya estado el Señor cuando inicialmente yo asumo la responsabilidad de convocar al hermano para un diálogo y llegar a un acuerdo, a un sano, a un verdadero acuerdo, ¿no es cierto? Bueno, ahí está. Donde hay 2 o más testigos reunidos en mi nombre, hay testimonio, ahí está presente el Señor. Y ahora sí, ahora hay otros que están observando, ¿no es cierto?, los argumentos. Y el hermano, el que ha producido la falta, lo admite ahora a la luz del amor, de la fe, y parece que no, todavía no. ¿Y qué recurso me queda entonces? Ir directamente a la comunidad. Por eso hablábamos del aspecto eclesiológico, ¿no es cierto?, que tiene este pasaje por parte de nuestro Señor. La comunidad, la plenitud de la Iglesia. Se toma una resolución. ¿Entiende o no entiende el hermano? ¿Admite o no admite el error? ¿Puede integrarse otra vez, volver a la comunidad? Pero sin reproches, sin recordar entonces el problema, que queda absolutamente superado cuando el acuerdo está. Dios perdona y olvida.
nos olvidamos de todo esto, ya está, el hermano otra vez reincorporado a la comunidad, otra vez piedra viva, miembro activo del cuerpo de Cristo, otra vez la alegría en el seno de la Iglesia de Dios. Pero si ni con eso admite, ¿qué pasa? Y bueno, fíjense que puede ocurrir, y a ver, sí ha ocurrido. En el curso, no queremos, Fabián, viste, apelar demasiado a hechos de carácter histórico eclesial, ¿no es cierto? Pero uno dice, bueno, claro, acá el Señor sea entonces para ti como un publicano o un pagano. El Señor no está condenando ni a los publicanos ni a los paganos. Recordemos que la palabra del Señor llegó a todo el mundo. Los publicanos estaban equivocados. Bueno, Mateo era publicano justamente, y sin embargo fue apóstol del Señor. Y el rebaño grande de las ovejas de Cristo, es decir, en todo el mundo la palabra del Señor, porque vino a salvarnos a toda la humanidad. Vino por todos y para todos. Es un ejemplo que pone aquí el Señor para ilustrar algo que era accesible a la comprensión, por lo menos inmediata y en su momento, de aquellos israelitas que estaban escuchando. Bueno, uno diría, ¿qué sería? ¿La expulsión de la iglesia de parte de aquel que no quiere entender? Ni quiere ser fiel a las enseñanzas de la iglesia, se revela la expulsión, la excomunión. Bueno, eso es un dictamen que, por supuesto, toma la comunidad, y uno diría, bueno, iluminada por el Espíritu Santo, la toma el Señor. Bueno, nos detenemos aquí, Fabián. Decimos, han ocurrido casos, sí, donde han sido, sí, cristianos que han sido expulsados, sí, excomulgados, sin duda. Pero bueno, en definitiva, Dios ha de juzgarnos a todos en el final juicio, sin duda. Pero mientras tanto, desde el punto de vista, habíamos dicho, eclesiológico, con que comenzamos a considerar este tema del día de hoy, podemos ver cómo es el itinerario, ¿no es cierto?, cómo se va siguiendo el curso de la iglesia, de los cristianos en este mundo, siguiendo el camino nuevo y vivo que nos marca el Señor. Primero llamo aparte al hermano, converso con él en privado, no publico esto, no empiezo a los gritos. Has pecado, arrepiente. No. Hablando en privado y con palabras del Evangelio, con la doctrina del Señor, con la comprensión, el amor y la solidaridad con el otro. ¿No lo escuchan? Llamemos o dos o más testigos, hermanos nuestros, confiables de ambos. No nos escucha, vayamos a la comunidad, tenemos todos los recursos por disposición del amor de Dios en su iglesia. Somos templo vivo, el verdadero templo. Recordemos las palabras de Jesús a la samaritana. ¿Dónde debo adorar, Señor? ¿Aquí en Samaria o en Jerusalén? ¿En qué templo? Ni en Samaria ni en Jerusalén. Días llegarán que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Perdón, Fabián, en espíritu y en verdad. Bueno, esta sería la conducta, ¿no es cierto, Fabián, que debemos asumir siempre. Y ahora bien, dice, si tu hermano peca, si empieza poniendo el rótulo de hermano, pero si no te escucha, si no nos escucha, si tampoco lo hace con 2 o 3 miembros de la comunidad, ¿sí? Porque también es interesante ver que dice, si no lo escucha, ¿no? El escuchar, en este caso, termina ese hermano degradado, como dice Mateo, en publicano o en fariseo, Miguel, de la condición de hermano queda rebajado a la condición de publicano, de pagano o publicano, Miguel. Fabián, lo que pasa que, a ver, somos hermanos en Cristo Jesús. Claro. Hermanos.
Comienza así diciendo el Señor: si tu hermano peca contra ti, peca contra mí que soy el hermano. ¿Qué manda el Señor? ¿Cuál es el mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo, como a nosotros mismos. El amor hacia el hermano, ya hermano consagrado, porque cuando ha confesado, cuando se ha bautizado, cuando ha consagrado su fe y recibido el Espíritu Santo, ¿no es cierto? El Espíritu que es el que le da vida al cuerpo, el Espíritu del cual somos templo, como iglesia de Dios, configurada por todos aquellos que, hermanados por ese Espíritu, debemos considerarnos entre nosotros verdaderos hermanos que se aman con el amor de Dios, porque al mismo tiempo somos hermanos entre nosotros e hijos de Dios. Recibimos el amor de Dios porque amamos a Dios, nuestro Padre, y con el amor de Dios nos amamos entre nosotros, hermanos. Somos una familia destinada por Dios para la eternidad. No somos familia por un tiempo, solamente en el tiempo y en el espacio, en esta vida temporal. Somos para siempre, eternamente, hermanos. Debemos considerar esta condición, que es el privilegio mayor, al cual debemos aspirar y el cual recupera a Dios por Cristo Jesús en cada uno de nosotros, porque así nos hizo. Nos hizo imagen y semejanza suya. Bueno, imagen y semejanza del amor de Dios, que es nuestro Padre, en Cristo, en Dios, que nos da la palabra y que envía a su Hijo, que es nuestro hermano mayor, el que viene por todos nosotros y que, hermanado y hermanándose en cada uno de nosotros, nos hace y nos lleva a la condición de hermanos consumadamente como tales, en la común fe y en el tránsito de este camino nuevo que Él nos enseña para llegar otra vez a la plenitud del destino que el Padre ha fijado para todos nosotros, que es el camino común de todos los hermanos, hermanados, unidos por la común fe en nuestro Señor. Fíjate vos que debe ser entre nosotros una conducta análoga entre sí. Mi hermano tiene las mismas finalidades que yo, tiene el mismo proyecto centralísimo, gigante en la vida que tengo yo. Por eso llega a ser mi hermano, lo que Dios quiere, lo que Dios hace para todos nosotros. Por eso el apartarse de la comunidad, de esta manera como lo puede llegar a ser en este caso, aquel que no admite de pronto ni la corrección, Dios no sanciona, Dios corrige, ni la corrección del hermano, ni de las testigo del hermano, ni de la comunidad. Bueno, no admite la corrección de Dios tampoco. Bueno, caramba. De todas maneras, no digamos en definitiva sí. El Señor nos dice: sea para ti como un publicano o como un pagano, etcétera. Sí, por lo menos en ese momento, ¿no es cierto? Hemos hecho lo que hace todo un hermano por el otro, en función del amor, por la comprensión, el perdón y la solidaridad. No ha dado el resultado que debe esperarse de parte de la respuesta y la actitud del hermano. Bueno, como diríamos, quedamos libres de la responsabilidad, pero podemos seguir orando por el hermano, siempre. Muy bien, el señor Miguel Carreras, como de costumbre, se ha ganado un merecido descanso. Trabaja en la radio Felatina, en este nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra. Silvia Patricia es tan importante, tan silenciosa en lo que es técnica y la musicalización. Y el grupo Sinaí nos va a permitir compartir ahora esta interpretación donde hay caridad y amor. Así le ponemos música a este nuestro encuentro de la palabra del día de hoy. Donde hay caridad y amor, una sala y una mesa,
interpretación donde hay caridad y amor, elegida con el buen gusto que la caracteriza a través de Silvia Patricia, tan importante, tan silenciosa la musicalización y la curación técnica de A la luz de la palabra del día de hoy de Radio Fe Latina. Me estaba acordando, Miguel, que el domingo anterior, creo que fue, Jesús le decía a Simón Pedro: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, ¿sí? Y en este caso lo dice a ustedes, lo dice a nosotros, ¿sí? Les aseguro que todo lo que aten ustedes en la tierra quedará todo en el cielo, y lo que desaten a la tierra quedará desatado en el cielo, ¿sí? Primero Simón Pedro y después ustedes, después todos. A ver, ¿cómo interpretamos este gesto de Jesús? Primero con alguien en particular, Simón Pedro, y en este caso para ustedes, es decir, en plural para todos, Miguel. Y claro, sí, lo que se le dice a Pedro, piedra viva, ¿no es cierto? Todos somos piedras vivas con las cuales el Señor edifica este templo espiritual. Lo que se le dice a él se le dice a la comunidad, a todos los miembros de la comunidad, a la iglesia. Lo que piensa la cabeza lo hace su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer, así como la mente le dice al cuerpo, le da la orden para que el cuerpo actúe. Palabra y conducta, sabemos, testigos y testimonio. La palabra es de Dios, el testimonio es de Cristo. Cristo en nosotros, la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Es la iglesia de Dios. Es lo que Dios hace por Cristo Jesús en toda la humanidad. Entonces, se le da a Pedro, sí. Fíjate vos, las puertas a ti te daré las llaves del reino. Punto 1. Y la muerte no prevalecerá. Fíjate vos, lo que ates en la tierra aquí abajo, ahora, aquí y ahora, será atado en los cielos, y lo que desates será desatado en los cielos. Bueno, la actitud que tomamos, estábamos hablando de la conducta del grupo, de la comunidad, de la iglesia, ¿no es cierto? El que ha cometido la falta no escucha ni siquiera, finalmente, el consejo de la comunidad. Sea para ti un pagano, sea para... Bueno, lo expulsamos, sí. Queda atado. Hay que desatarlo. Hemos procurado desatarlo, que quede libre de ligaduras, que pueda ponerse de pie y comenzar a caminar. En uno de los evangelios de esta semana recordemos a la suegra de Pedro, cuando Jesús en Cafarnaúm ingresa a la casa de la suegra de Pedro, y ésta estaba con una alta fiebre, y el Señor la libera de la fiebre, la levanta de la cama, la pone de pie, el Señor expulsa la enfermedad, y ella comenzó a servirles. Sí, si desatamos a aquel que está atado por la falta, por la incomprensión, bueno, hay algo que hemos hecho y que pertenece a la conducta de Cristo, que es la que hizo Cristo en todos nosotros, y que es la que tenemos que llevar a cabo nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia de Dios. Desatar, así como el Señor, cuando fue al sepulcro de Lázaro, primero le dio la orden, sal fuera. Y después que le dijo a los suyos, vamos a tomarlo a los suyos, a los que estaban con él, que hacían lo que él decía, desátenlo y déjenlo ir. Bueno, desatemos al hermano. Claro, si él prefiere quedarse en el sepulcro, no ser templo del Espíritu Santo, sino, lamentablemente, mira, son palabras muy duras a veces, ¿no es cierto? Y parecen muy condenatorias, pero son desde este punto de vista docente, siguiendo la docencia
la dicencia de la Iglesia de Dios, ¿no es cierto? Bueno, podríamos decir que si no somos templo de Cristo somos otra cosa, ¿no? Prácticamente somos tumba todavía, está la muerte en nosotros. Bueno, pero si lo desatamos al hermano de la ligadura, que lo dejan quieto ahí en la cama o en el sepulcro, el Señor está libre. El que queda libre de las ligaduras, de las ataduras, por la operación de Dios a través de la Iglesia en Cristo Jesús, hace que el hermano quede libre, y esto queda registrado en los cielos, espiritualmente, digamos, sí. Otra vez la vida en él, otra vez reincorporado a la comunidad, otra vez comunidad él también, otra vez el Cristo en medio del mundo, a través de él, por ejemplo, como de todos los integrantes, como piedras vivas de esa iglesia, de ese cuerpo de Cristo. Ahora, si queda atado tengamos en cuenta la conducta posible que puede tener, como en este ejemplo inicial que nos suministra el Señor en este pasaje, bueno, quedará atado. También está registrado en los cielos. El final juicio, sabemos, corresponde al Señor, desde ya, ¿no? Se me ocurre eso, Fabián. Bien, siempre nos has enseñado, Miguel, que más allá de lo literal, ¿sí?, más allá de lo simbólico, de lo parabólico, de las parábolas, la lectura de la Biblia justo en este mes, sobre todo tengamos en cuenta que estamos compartiendo septiembre, el mes dedicado a la Biblia, es de neto corte espiritual, ¿sí? Pero ¿cómo entender esto del final del texto de este domingo? Todos ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos, ¿sí? A ver, podríamos pensar de alguna manera, repetimos, más allá que no sea literal la lectura, sino espiritual, que en este a la luz de la palabra está Jesús, porque al cabo Silvia Patricia, Miguel, quien les habla, los hermanos oyentes que nos están sintonizando, que nos están escuchando, somos más que 2 o 3, nos reúne, nos convoca la figura de Jesús. Lo podemos pensar como que Él tiene que estar presente en medio nuestro, Miguel, de una u otra manera. Lo debemos pensar, Fabián, donde haya 2 o más, 3 o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos, en ellos. ¿Cómo nos damos cuenta si Jesús está presente en medio de nosotros, Miguel? ¿Nos damos cuenta? Por ahí en este humilde caso de este emprendimiento a la luz de la palabra, ¿sí?, nos podemos dar cuenta si es Jesús aquel que está en medio nuestro, Miguel. Nos damos cuenta. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no se deja sin testimonio, El Señor se muestra a cada uno de nosotros. Vos decías al principio en tu pregunta, Fabián, sí, que habíamos comentado que la lectura es espiritual, debe ser entendida a la luz del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos ilumina la comprensión para que podamos entender lo que nos dice Dios a través de su palabra en esta lectura que hacemos siempre de la Sagrada Escritura. Sí, así debe ser. Tampoco la tomemos desde un punto de un simbolismo o de una metáfora de tipo literaria solamente, porque eso sería volver a una racionalidad que es buena, sí, en el tiempo en que uno estudia, características del lenguaje y todo eso que podemos aprender académicamente. No, acá es por parte de la inspiración del Espíritu de Dios. Y el simbolismo siempre es espiritual también, ¿no es cierto? Por eso la lectura es hecha a la luz del Espíritu Santo, que excede todo nivel o estadio de comprensión limitadamente racional, ¿no? Acá vamos volando muy alto ya. Pero volamos porque el Señor nos abre la jaula en que estamos, la jaula del espacio-tiempo en el que estamos encerrados, presos por la carne mortal, hasta que el Señor viene, nos libera, nos abre la jaula y salimos a volar por los espacios celestes.
y cada vez más alto, porque el Señor nos lleva por caminos más elevados. Entonces, ¿lo podemos entender? Sí, el Señor está en nosotros, nos damos cuenta. Yo me doy cuenta en este momento, y de eso damos testimonio, Fabián, de que estamos hablando la palabra de Dios, y que el Señor está en nosotros iluminándonos, Él está presente. Uno diría, ¿pero qué? ¿Usted lo ve? Sí, ¿cómo no lo voy a ver? Si Él está con nosotros y en nosotros. Lo veo de la manera en que tengo que verlo. Lo veo espiritualmente al Señor. ¿Cómo lo voy a ver? ¿Cómo tengo que verlo? Como lo vieron todos aquellos a los cuales el Señor se les reveló, se les revela permanentemente. Y no hace falta hacer cursos teológicos, ¿eh? El Señor se le aparece a lo mejor al Señor que en este momento está recogiendo botellas por la calle. El Señor nos elige a todos. Algunos lo aceptan y otros no. Los que forman parte de la iglesia lo han aceptado y por lo tanto son testigos de aquel que se les muestra. Y son testigos porque hacen lo que Él les dice y obran como Él les dice. Y en ese sentido, donde haya dos o más reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Fíjate una cosa, y de paso, hablando de la comunidad y de la iglesia, ¿no es cierto?, del cuerpo de Cristo, qué valor que tiene realmente elevado la oración comunitaria, ¿no es cierto? Qué valor que tiene cuando nos congregamos, cuando nos reunimos todos unidos en el mismo espíritu y pedimos al Señor algo conforme a su voluntad. Siempre recordemos esto. Cualquiera que en mi nombre pida al Padre, Él se lo dará en el nombre de Jesús, conforme a lo que según nos indica Jesús por el Espíritu Santo, El Señor ha venido en el Espíritu en nosotros, ¿no es cierto? Ha sido muerto en la carne, mas hecho vivo en el Espíritu, en el cual viene y está en nosotros, y habita en nosotros, y somos miembros de Cristo, testigos de Cristo, templos del Espíritu Santo, iglesia de Dios. Cuántas cosas que no debemos olvidar. Por eso, ¿qué valor tiene la oración? La oración personal, desde ya, por supuesto. La oración de 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí hay congregación. Y la plenitud de la comunidad, la congregación entera orando. Bueno, en este momento el Papa ha pasado quizás ya el tiempo en Mongolia, Fabián, ¿no es cierto? Y se ha reunido muchos cristianos en Mongolia, ¿no es cierto? Se ha orado en comunidad. ¿Dios escuchó esta oración? Claro que la escuchó. Y se agradó en ella. Porque los vio unidos, reunidos, en un común pedido de fe, presididos por el Señor. Cristo en todos ellos, en medio de ellos. Nunca olvidemos, porque debe ser la práctica cristiana, el valor de la oración. Apuntábamos al final del comentario anterior, casi así como de paso decíamos, bueno, el hermano que finalmente no reconoce que ha sido quitado o expulsado, o poner el nombre que menos agresivo sea, ¿no es cierto?, por no haber atendido, entendido o creído aquello que la comunidad dictamina finalmente a la luz del Espíritu y de la palabra de Dios, y por el cual podemos seguir orando, sí, siempre. Siempre. Que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley, porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por lo tanto el amor es la plenitud de la ley. Esta es palabra de Dios y que pertenece a la carta a los Romanos en su capítulo 13, versículos 8 al 10. Forma parte de la liturgia y con una frase al respecto nos estamos despidiendo, Miguel. ¿Sabes qué elegiría yo de esta? Bueno, por supuesto, siempre, ¿no? ¿Cómo comienza el texto que no lo oí bien? ¿Cómo comienza el texto? Que acabas de leer. La única deuda con los demás sea la del amor
Ahí está. Que la única deuda con los demás, ¿cuál tiene que ser? Dice, es la del amor, claro. Y con eso comienza y culmina el pasaje. Porque mirá cómo termina diciendo Pablo. Por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Ahí está. El amor no hace el mal al prójimo, por lo tanto el amor es la plenitud de la ley. Ese es mi comentario. Muy bien. Señor Miguel Carreras, de la misma manera que empezamos, de la misma manera que terminamos, es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, que tengan la más hermosa de la semana, y si el Señor así lo permite, si el Señor así lo desea, nos encontraremos dentro de 7 días aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, si Dios quiere, Fidel. Hasta entonces, Fabián, Dios siempre quiere y quiere estas cosas, esta reunión en torno a su palabra, porque donde haya 2 o más reunidos en mi nombre, dice el Señor, ahí estaré yo en medio de ellos. Y bien decís vos, estamos reunidos aquí, Patricia, vos y yo, sí, y junto con nosotros muchos oyentes que nos escuchan, una audiencia que va creciendo, todos reunidos en el nombre del Señor. Está el Señor en medio de nosotros. Hasta el domingo, Fabián, gracias.